La entrevista semanal.com. Aquí con nuestro compadrazo del alma, Xavier Rosado Echanove, que se la sabe de todas, y de estas les va a encantar. Bien, pues vamos a empezar el tema, porque pues ustedes podrán ver, tuvimos que subir toda esta mesa de redacción hasta estas alturas para poder distinguir una carretera. Es una autopista. Una autopista. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del transporte. Y esto es un tema que conlleva, pues, sangre, corazón y vida, y ustedes van a saber por qué. Los modos del transporte. ¿Cuáles son estos modos del transporte, mi querido Xavier? Pues muy buen día para empezar con nuestros amigos de la red. Y para poner un poquito en contexto esta pregunta que me haces, pues el transporte de bienes, de personas, de mercancías, que en este mundo global en el que vivimos ha adquirido una importancia fundamental para el desarrollo de los países del orbe, toda vez que quizá las prendas de ropa que usamos en este momento, o que tienen los amigos de la red, pues quizá los botones los hicieron en Australia y el hilo viene de China y la tela viene de Sudamérica y en fin, ya es un mundo globalizado y el transporte de bienes adquiere pues ciertas especializaciones o modalidades. Una de las modalidades o modos de transporte que es muy importante es el transporte marítimo, las mercancías que transportan los buques que navegan por todo el mundo y que llegan a nuestro país o que salen de nuestro país, y el transporte marítimo que se enlaza con el transporte terrestre, generalmente el transporte ferroviario, que tiene una gran importancia, y también hay otra modalidad que es el autotransporte en carreteras. Las otras modalidades que también son muy importantes, que es el transporte aéreo, que es muy eficiente también y que transporta mercancías a grandes distancias y muy rápido, pero que también estos modos de transporte están determinados por varios factores, y uno de los factores es el costo. En una escala de costos de transportación por tonelada, el transporte más barato que existe es el transporte por ductos. Cuando se transportan grandes cantidades de derivados del petróleo, ya sea petróleo crudo o diésel o gasolina o gas, pues la forma más... Y hasta agua también. En sí. Europa se transporta agua en ductos de determinados países. Así es. Que son desérticos. Así es. Entonces, esa es la forma más económica de transportar a través de ductos, aunque claro, la inversión inicial para establecer estos ductos sí es una inversión fuerte, pero se compensa con mucho cuando se transporta, se saca el costo por metro cúbico o por tonelada. O en la época colonial también sabíamos de los famosos acueductos. Acueductos para transportar agua sí. de un lugar a otro. Posteriormente también han sido pues utilizados como una cosa de la historia, ¿no? Así es, y todo ha evolucionado y está interrelacionado, y ahora se habla de transportes multimodales, es decir, las mercancías pueden venir por mar, pueden pasar por un puerto y se transportan a un ferrocarril o a un tráiler, a una caja, o vienen a partir de la década de los 60, que se generalizó el uso de los contenedores, los containers, que son cajas metálicas de determinadas longitudes. Que incluso vienen hasta refrigeradas. Pueden traer cualquier producto, incluso perecedero, porque vienen con sus sistemas de refrigeración. O sea, ha resultado Vienen de muy lejanos lugares. De todos los puertos del mundo, y los barcos también se especializan en portacontenedores, barcos que transportan miles de contenedores. ¿Te acuerdas del sistema LASH, que era también un sistema cuando todavía no teníamos el puerto de altura? Sí, era un sistema, o es un sistema muy, muy bueno, muy eficiente, que ojalá podamos tener algún programa para hablar de ese sistema LASH, que es muy interesante la experiencia que vivimos hace muchos años con unas pruebas que se hicieron a Yucatán, y que es un sistema muy eficiente, muy bueno, que por razones de otro tipo, de otra naturaleza, no se pudo llevar a cabo ese proyecto, pero sería en otra ocasión lo platicaremos. En esta ocasión que estamos hablando de transporte, pues vale la pena señalar que el transporte es de vital importancia para nuestro desarrollo en este caso. Y
para que sea factible el transporte, ha habido necesidad de construir una serie de obras de infraestructura, que afortunadamente en nuestro país hay muy buenas obras de infraestructura, abundantes y variadas y eficientes. En materia de transporte marítimo tenemos puertos, un sistema portuario nacional por donde entran y salen las mercancías. Tenemos puertos muy especializados, como los puertos para exportación petrolera, tenemos puertos turísticos, tenemos puertos comerciales, tenemos puertos en la vertiente del Pacífico, en la vertiente del Golfo, y son puertos muy modernos, muy eficientes, que vale la pena también tomarlo en cuenta. Tenemos una red de carreteras, una infraestructura importante. Tenemos la red de carreteras que se clasifican de acuerdo a la ubicación de estas carreteras en el territorio nacional. Aquellas carreteras que atraviesan varias entidades de la República son las carreteras que conforman la red federal. Pero les ponen un número, ¿verdad? Sí, y se les pone un número de clasificación, es con las que se identifican por rutas. Así puede ser una ruta que venga, digamos que su origen puede ser en Matamoros y termina en Progreso, o puede ser que empiece en Puebla y termine en Chetumal, y se les pone un número. ¿Y eso quién le asigna eso? Le corresponde por ley, de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, cae en el ámbito de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacer la clasificación de las carreteras federales. Y a cada entidad federativa también tiene su red estatal, que tienen también un número de ruta, pero el escudo es diferente. Se identifican con un número, pero el escudo estatal es de una forma y el escudo federal es de otra forma, y que conforman la red federal y la red estatal, y la red de caminos alimentadores, la red de caminos rurales, por ejemplo, que alimentan a esas ejes troncales. Ahorita ya hay nuevos que se llaman sacacosechas, ¿no? Sí, son caminos de penetración económica que se construyen precisamente para poder accesar a aquellas zonas de producción y poder extraer los productos agrícolas. Pero hoy queremos hablar un poco por ciertos temas que se han surgido y que son muy polémicos acerca del autotransporte federal. ¿Qué hay de todo eso? Dentro de estos modos de transporte a los que hacía yo referencia, pues en nuestro país ya tiene una denominación ya muy conocida, que es aquellos vehículos de carga y de pasaje también, autobuses de pasajeros, que brindan un servicio público, ya sea un servicio público de carga o un servicio público de transporte de personas. Entonces, para esto se requiere la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la responsable de autorizar las placas de circulación de los vehículos que transitan en las carreteras federales. ¿Bajo una ley? Bajo una ley, sí, la ley de Comunicaciones y Transportes, que regula todo lo que se refiere al tránsito y operación de estos vehículos, ya sea de carga o de pasaje. Y aquí pues ha habido una serie de situaciones que se han dado, incluso últimamente con el asunto del accidente. El terrible accidente que sufrieron estos jóvenes en la carretera, en la autopista México-Cuernavaca. De la familia de Héctor Gandini, un comunicador. Así es, y que lamentablemente pues el hijo de Héctor lamentablemente perdió la vida en compañía de otros jóvenes, y que una de ellas pues estuvo muy grave en el hospital, y que aprovecho para pues expresarle pues nuestra solidaridad a Héctor Gandini y a los demás padres de familia, porque es una situación muy triste, muy lamentable, que quizás sí se pudo haber evitado, como nos ha manifestado Héctor, porque parece ser que ahí hay una serie de situaciones que las vamos a comentar en este programa, de situaciones que pudieran haberse evitado. ¿Y qué hay de los dobles remolques? ¿Qué se puede hacer? Ya veo que él está haciendo un movimiento bastante interesante para poder evitar que en lo futuro estas situaciones se den en familias que quedan destruidas prácticamente, ¿no? ¿Qué hay del doble remolque? ¿Qué tanto hay de ello? Precisamente Héctor y los demás padres de familia han tenido el valor civil, la valentía de mover conciencias, y han llevado el asunto incluso no solo a los medios, sino al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, y donde ellos están solicitando la prohibición de estos vehículos que son articulados, que tienen doble caja, que les llaman doble semirremolque, que son los llamados full, que están pidiendo que se prohíban.
A este respecto yo quisiera comentarles que estos camiones siempre han estado prohibidos. Es decir, en la ley nunca ha sido autorizado que circulen estos vehículos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que a lo largo de muchos años las empresas transportistas pues han presionado al gobierno, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo que ha hecho la Secretaría es pues ir variando la norma que regula este tipo de transportes. Si bien en la ley no se permite, pero la norma sí lo permite, y este ha sido un hallazgo que han hecho los senadores, de cómo es que la Secretaría tolera este tipo de transportes con la norma, cuando la ley no lo permite, y en la ley está prohibido este tipo de transportes. Allá yo quiero hacer una puntualización muy seria al respecto de, si bien el doble remolque no debe de transitar en estas carreteras donde pues particulares y otro tipo de transporte, incluso autobuses y todo, están en el tránsito de personas. Bueno, también se utiliza el transporte de carga para la transportación de mercancías a distintas partes de la República. Pero esto ha sido, precisamente este avance ha sido en la nula o poca realmente autorización para recursos a los ferrocarriles, que eso sí tienen una sola vía. Estos tienen incluso las máquinas necesarias para estas cosas, y el ferrocarril ha quedado obsoleto en ese aspecto. ¿Qué han aprovechado las empresas que dicen, bueno, si yo no tengo el transporte del ferrocarril, para que no encarecer tanto el producto, lo que voy a hacer es agregarle una caja más, o dos, hasta tres, al remolque. Al remolque, y con una sola máquina me estoy ahorrando, pues, choferes, ayudantes, combustible y otras cosas. Y es lo que realmente está pasando. Lo obsoleto de la vía férrea, o sea, los ferrocarriles, y la utilización, aprovechando este tipo de tecnología para poder salir a carretera. ¿Cómo ves? En efecto, compadre, creo que has puesto el dedo en la llaga. Yo lo he señalado en muchas ocasiones, en las que he podido, que creo que en México cometimos un gravísimo error histórico al abandonar el transporte ferroviario. Hay muchas teorías al respecto del por qué dejaron de funcionar los ferrocarriles. Hay una hipótesis que apunta en el sentido de que fue un cálculo político, que debido a que la Revolución Mexicana se hizo en ferrocarril, pues los gobiernos postrevolucionarios tenían miedo del ferrocarril porque los podían tumbar. Entonces prefirieron dejar que muriera el ferrocarril, y optaron por el autotransporte. Sin embargo, haciendo un poquito el análisis de costos, el costo marítimo es barato y el costo por ferrocarriles también es barato, aunque se requiere una inversión fuerte en la vía férrea, pero el costo por tonelada es muy barato. En cambio, el autotransporte carretero es muy caro, es uno de los modos más caros que hay para transportar incluso grandes volúmenes. Por las cuotas de las carreteras que son de paga, por los altos costos de mantenimiento, los altos costos de los neumáticos, las llantas. Cada llanta de un tráiler es carísima, la operación del mismo remolque es cara, su mantenimiento, en fin, son muchos factores que inciden, que elevan los costos, y resulta un transporte pues muy limitado para grandes volúmenes de carga. Quizá el autotransporte funcione para distancias cortas. Por ejemplo, entre el puerto de Progreso y Mérida, pues no sería operativo un ferrocarril. Ahí el autotransporte sí se justifica, pero para una distancia del puerto de Progreso, por ejemplo, en la Ciudad de México, allá sí tendría que hacerse el ferrocarril. Incluso históricamente las empresas ferroviarias eran las que construían los puertos y los administraban y los operaban, porque es el eslabón lógico entre el transporte marítimo y terrestre, el ferrocarril. Entonces, aquí no, nuestro puerto, maravilloso, magnífico puerto, pero no tiene ferrocarril. Esto es una paradoja que inexplicable. Entonces, el transporte ferroviario se dejó caer, bueno, incluso muchos años, en la época contemporánea del país, dejaron a la empresa principal, a la principal empresa, Ferrocarriles Nacionales de México, dejaron que la manejara el sindicato, aquel famoso líder que
de Gomezeta, que era el secretario general del Sindicato de Ferrocarrileros, y durante muchos años, creo que 3 sexenios, fue director general de Ferrocarriles Nacionales de México. ¿Y qué pasó? Pues el sindicalismo ha sido tremendo, se acabó el ferrocarril y los costos los estamos pagando, porque haciendo referencia a por ejemplo, el ejemplo que yo ponía hace un momento, quizá la camisa que traemos puesta, un 70 o un 80% de su componente de costo es el transporte. Y es tan caro el transporte por carretera que nos encarece demasiado los productos que consumimos. Incluso los productos que vienen del campo, sale mucho más caro transportarlos que producirlos. Los países europeos se basan en el transporte de ferrocarril. Así es. Es el éxito que tienen en su transportación entre países. Incluso los Estados Unidos. Y otra cosa, compadre, la modernización, el famoso tren rápido, que también fue una idea que se planteó en el gobierno de Ivonne Ortega y que se hicieron todos los estudios de cómo debían de hacerse entre Yucatán y Quintana Roo y posteriormente alargarlo a Campeche y a Tabasco, ¿no? Así es. O a Chiapas. Los monopolios que existen al respecto de la transportación terrestre, llámese autobuses, de transporte de carga o cualquiera, hay unos monopolios tremendos. Así es. que le impiden al ferrocarril avanzar en México. Ya se está haciendo ahorita el tren intraurbano entre Toluca y el Distrito Federal, o sea, lo que era el distrito, la Ciudad de México, y también hay otro proyectado en Querétaro, que Así también es. tiene una supercarga carretera tremenda de vehículos, Así es. que te duran los pocos kilómetros o algunos kilómetros que se tiene esa distancia, tardar hasta 3 y 4 horas en trasladarte de un lugar a otro, precisamente por el exceso de vehículos, ¿no? Así es, el transporte ferroviario ha demostrado a nivel mundial que es muy eficiente para el transporte de personas, incluso de mercancías. Los trenes bala de Japón, que son muy eficientes y son muy rápidos y económicos para transportar grandes cantidades de personas. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que ellos decidieron hacer una enorme red de carreteras, pero no abandonaron su infraestructura carretera, su infraestructura ferroviaria, y los trenes en Estados Unidos mueven grandes volúmenes de carga. En cambio, en México no, solo tenemos algunos que sobreviven del altiplano hacia el norte, que llevan y traen productos. Hay uno que es famoso por ser turístico. Bueno, ese es el Chihuahua Pacífico, que sale de Topolobampo, en Sinaloa, el puerto de Topolobampo, y llega a la ciudad de Chihuahua, que es un tren efectivamente turístico. Es maravillosa la ruta, atraviesa las barrancas del cobre de la Sierra Tarahumara, y esa sierra es maravillosa. Olvídense del Gran Cañón norteamericano, no, las barrancas del cobre son extraordinarias. Entonces, creo que la idea del tren bala o el tren rápido es muy buena. Bueno, en el Distrito Federal, el éxito que ha tenido el sistema de transporte colectivo, el metro, que transporta millones de pasajeros diariamente con un alto grado de seguridad y eficiencia y un bajo costo. Entonces, mientras no entre la corrupción, como bueno, ese es uno de los hallazgos que han hecho los senadores, ahora que nuestro amigo Héctor Santini ha estado allá en el Senado, de que llegan a la conclusión los senadores de que hay corrupción en el transporte, en el subsistema. Sí, es un hallazgo así casi arqueológico, porque eso lo hemos sabido toda la vida. Claro que hay una corrupción enorme. Nunca ha podido la Secretaría de Comunicaciones y Transporte controlar ni los pesos ni las dimensiones. Cuando yo era estudiante veía unas básculas allá en la carretera México-Querétaro, que es una de las carreteras mucho más transitadas del país, porque toda la carga que viene del norte, que viene de Estados Unidos, allá desemboca, entra a ese eje Querétaro-México. Entonces tenían unas básculas, y yo me acuerdo que yo lo veía cómo sacaban maletas de dinero. Se decía que en aquel entonces que cada báscula dejaba 2 millones de pesos diariamente. Se convirtieron en minas de oro, porque el autotransporte, es cierto que hay corrupción, no puedo tapar el sol con un dedo, ese hallazgo que hacen los senadores. Contamina. Y eso es lo que vemos, porque las mochadas que dan las grandes empresas transportistas a altos niveles, que no las vemos, pero son mochadas de millones de pesos. Nos estamos metiendo en ¿cómo se llama? En Honduras. En Honduras. Pero vamos a Guatemala.
Las carreteras, ya las dijimos, las autopistas, estas concesionadas. Ya en el poco tiempo que nos queda para este programa, vamos a hablar de las autopistas. Las autopistas, que también cuando vino la onda de privatización, también antes que me escape quiero comentarles que el Senado ha hecho otro hallazgo. Dicen que notan que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte está sesgada a las empresas privadas. Eso es una verdad de perogrullo, porque lo sabemos todos. Es decir, desde que con esta lógica de la libre empresa que ha prevalecido en nuestro gobierno desde hace 30 años, todo es a la iniciativa privada, pero en este caso están privilegiando a las empresas privadas de transporte de carga por encima de la seguridad de millones de mexicanos que transitan en las carreteras federales. Entonces eso hay que revisar eso y hay que cambiarlo. No hay justificación económica ante la pérdida de vidas humanas. El ser humano debe ser el centro de todo y lo económico debe girar en torno al ser humano y no al revés. El hallazgo que hace la Cámara de Senadores es que la Secretaría está sesgada a la iniciativa privada, pues es totalmente cierto. Pues mira, compadre, que este tema creo que nos da para un segundo encuentro aquí en Opinión TV. Y pues nos falta la cuestión del transporte aéreo, nos falta la cuestión de las aeropistas, de las autopistas, las concesiones, donde hay verdaderamente otras minas que no están subterráneas, que están a la vista, pero que sin embargo ahí desemboca el dinero del mundo. También la alta peligrosidad que se tiene en la mala señalización de las carreteras, de los orígenes y destinos, los entronques, donde han habido verdaderamente masacres de accidentes en estos lugares. Hay muchas cosas que decir. Realmente están ustedes ante, que ya peina canas y que mi compadre que de repente ya él se las quita. Pues la experiencia de haber trabajado por una parte y por ella también, yo en la cuestión, pues en el rock and roll, vamos a decir, y mi compadre sí en la cuestión técnica, pues la experiencia que tenemos, se las queremos dar a ustedes. Queremos saber qué quieren saber también ustedes, y que nos los pregunten, nos los pueden mandar en un WhatsApp, en un correo electrónico o en lo que ustedes así gusten y manden. O también pueden venir aquí al programa y armar su revolución o un plantón o lo que ustedes quieran, si es que se ven afectados. Realmente estamos hablando de minas de oro, estamos hablando de verdaderas atrocidades en cuanto a la cuestión del transporte de carga y de los accidentes que cegan vidas y que pues realmente a nuestros grandes amigos, como este caso de Héctor Gandini, que sufrió la pérdida de parte de su familia. Nosotros estamos conscientes de las cosas. ¿Y algo más que quieras agregar, compadre? Bueno, no estamos indefensos. Hay una nueva ley que se llama la Ley de Daño Patrimonial. Cuando una vía de comunicación no tiene el señalamiento adecuado y se genera un accidente o hay grava suelta o hay baches o hay problemas, pues los usuarios están protegidos por la Ley de Daño Patrimonial del Estado. Es decir, es una ley de avanzada que obliga al Estado, cuando el particular demuestra que sufrió un daño provocado por el Estado tiene la obligación de indemnizar a ese usuario. Pero son leyes que muchas veces se ocultan, muchas veces no las sabe la población y suceden y nadie acude a protegerse por medio de la ley que existe, ya está aprobada y que además es daño patrimonial lo que tenemos. Así es, incluso está a nivel de rango constitucional. El artículo 89, el último párrafo de ese artículo, ahí establece el daño patrimonial del Estado que le puede inferir por una omisión o una actividad administrativa que daña al particular, y de ahí deriva precisamente la Ley de Daño Patrimonial del Estado, que está vigente y es aplicable y que ya la han aplicado algunos, una señora que se mató en Chiapas porque había material acamellonado, se estampó la señora y la familia demandó a la Secretaría, al gobierno, y procedió una indemnización multimillonaria. Bien, pues, compadre,
No, no, apenas nos estamos hirviendo aquí en el tránsito diario, pero vamos a seguir esta charla en la próxima entrega de laentrevista.com. A ustedes por su paciencia y ojalá que sea de provecho lo que nosotros estamos aquí comentando, que lo que también quieran ustedes poner sobre la mesa, aquí también se va a decir. Esta es una información libre, abierta, sin cortapisas ni nada que lo pueda prohibir. Esta es Opinión TV y estos son sus servidores, Xavier Rosado Echanove, David Heredia, que les deseamos que sean felices. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias.